Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro acepta que es un transgresor de los derechos humanos. Como ustedes saben, el día de hoy, Maduro trascendió la noticia debido a que el día de ayer, en esas conferencias de prensa que todo el tiempo anda realizando, de manera muy descarada, por cierto, reconoció que las transgresiones a los derechos humanos realizadas por los miembros de la policía son una situación evidente en Venezuela. Pero ahí se queda corto. Lo que no reconoció y lo que él sabe bien es que el policía venezolano, el militar venezolano, tiene un sueldo de miseria. Que lamentablemente se le ha dado demasiado poder a determinados estratos dentro de las Fuerzas Armadas, la policía y la Guardia Bolivariana también. Y eso es lo que ha generado que con poder, pero sin recursos por parte del Estado, entonces encuentren la forma de utilizar ese poder para poder sacar todo lo que puedan del ciudadano venezolano. Dinero, comida, bienes y cualquier otra cosa. Eso lo hemos visto en reiteradas oportunidades. ¿Se acuerdan de aquel video donde le estaban cavando un foso a un agricultor? Miembros del FAES, es que no hay donde perderse. La causa final de todos los males es la dictadura madurista. Y para colmo viene de la manera más descarada a echarle la culpa a Colombia. Es que Maduro es el colmo de la sinvergüenzura. Es un dictador que no tiene sangre en la cara, como dicen. No es capaz de reconocer lo que realmente él ha provocado. Es un completo cobarde. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la policía. Veamos. Todo lo que tiene que ver con el respeto del pueblo, de los derechos humanos, todo lo que tiene que ver con la disciplina. Ustedes saben que me duele a mí mucho, pero no saben hasta cuánto me duele a mí. Cuando yo veo un caso y me llega la información de un policía violando los derechos humanos del pueblo en un barrio, que llegue un grupo de policías y le robe al pueblo sus televisores y sus objetos. Y ese grupo de policías mancha la moral y el uniforme de toda la Policía Nacional y de todos los policías del país. Bueno, afortunadamente Maduro ya está siendo juzgado por la Corte Penal Internacional. Es un proceso demasiado lento y demasiado inoperante. Lamentablemente, que cuando un aspecto de justicia no llega oportunamente, la justicia que se tarda demasiado ya no es justicia. Pero bueno, ahí está la Corte Penal Internacional, que ya tiene conocimiento y que la fiscal a cargo de la Corte ha tomado la determinación de que van a iniciar investigaciones en el año 2021. Ya tiene una suficiente cantidad de prueba, tiene los informes provenientes de la Comisión de la ONU, también de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, tiene informes presentados por una cantidad enorme de personas particulares, de gobiernos también y de instituciones que han enviado toda la documentación que ha demostrado con absoluta claridad y contundencia que Maduro es un transgresor de los derechos humanos que merece ser juzgado por la Corte Penal Internacional y sancionado por esta misma corte como corresponde. Bien, lamentablemente eso tarda y tarda demasiado. Es probablemente que veamos recién en el 2022, así nomás, en el 2022 alguna novedad respecto del enjuiciamiento de Maduro en la Corte Penal Internacional, porque van a tomarse todo el año 2021, que también va a ser un año lento por efecto de la pandemia. Se calcula que más o menos las actividades a nivel mundial volverán a su más o menos normalidad como antes, aproximadamente entre el mes de julio y septiembre del próximo año 2021, cuando se tenga más o menos un 50 a 70% de la población vacunada. Pero bueno, entonces el año 2021 va a ser un año lento para que los miembros de la Corte Penal Internacional hagan todo lo que tienen que hacer para el enjuiciamiento de Maduro. De todas maneras, Maduro no tiene salida ya en este momento. Maduro no tiene salida porque creerá que con el gobierno eventual, por cierto, eventual, de Biden
en los Estados Unidos, ¿Maduro se va a librar de las cosas? Nada que ver. Se rumoreó por ahí que Biden quería proponer una negociación a Maduro, y a todos sus asesores le han dicho que Maduro se hace la burla de las negociaciones. Es ridículo, además, pretender que un presidente vaya a negociar con alguien que tiene una serie de procesos judiciales dentro de los Estados Unidos por narcoterrorismo, ni siquiera por, no sé, por robo de manzanas. No es así. Tiene procesos dentro de los Estados Unidos y la justicia es independiente. Ahí Biden no puede entrar y decir, sáquenle el proceso. No, nada de eso. Los procesos van a seguir, entonces Biden jamás se va a meter a negociar con Maduro. En el mejor de los casos, para Maduro simplemente no va a aumentar las sanciones o levantará algunas de las sanciones administrativas que el Ejecutivo de los Estados Unidos puede tomar como decisión. Eventualmente eso podría ser. Pero no lo va a hacer, porque de todas maneras Maduro es un dictador que no vale la pena hacer ningún acuerdo, porque de todas maneras él, como él, no tiene ya la soberanía de todo el país. Las FARC, el ELN, en una parte Hezbollah y la mafia rusa, e incluso se habló hasta del cartel de Sinaloa mexicano, ya tienen pequeños pedazos de toda Venezuela. Por tanto, Maduro como Maduro no puede brindar soberanía, paz y control de todo el Estado venezolano, ya no. Aparte de que no gobierna como se debe en una infinidad de pueblos y áreas rurales dentro de Venezuela, donde no los reconocen, donde prácticamente cada quien se resuelve la vida como puede. Entonces Maduro básicamente es el gobernante de la parte urbana de Venezuela, donde es altamente rechazado. Bueno, entonces Biden no va a realizar ningún acuerdo. Maduro va a ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Y es ridículo que venga a decir que todo es culpa de Colombia, cuando Maduro sabe perfectamente bien que todo lo que pasa en Venezuela es culpa de Maduro. Veamos esto. Ese virus del Reino Unido no ha llegado a Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que no entre. Pero ustedes saben que hay una frontera con Colombia y en Colombia el virus no está bajo control. Es un caos el tema del coronavirus en Colombia. Y no puede entrar por Colombia, por la frontera, el virus del Reino Unido. Así que tenemos que prepararnos. Yo me estoy preparando. La comisión presidencial se está preparando. Hemos tenido una subida leve pero significativa. Quiero explicar esto, quiero que me escuchen aquí. Y sobre todo ustedes, funcionarios policiales que están en las calles y le tienen que hablar a la gente y tienen que cuidarse. Y tienen que cuidar a la gente. Por ejemplo, hoy tuvimos 315 casos. Estamos por encima de los 300, cuando ya estábamos llegando a los 200 casos. 13 de ellos importados. De transmisión comunitaria tuvimos 302 casos. Y lamentablemente, siempre muy doloroso, 4 fallecidos. Aunque los números de Venezuela están muy por debajo de Colombia, que es un caos, un desastre. De Brasil, que es un desastre. De Estados Unidos o de Europa. Nosotros, yo tengo la responsabilidad de cuidarlos a ustedes, compatriotas. De cuidar a la familia venezolana. Así es, en realidad el único responsable, el único culpable de todo lo mal que sucede en Venezuela es Maduro, su dictadura, por supuesto. Donde lo vean, cualquier razonamiento que uno haga va a encontrar que la culpa final la tiene Maduro. Por ejemplo, la migración. ¿Por qué la frontera de Cúcuta en Colombia es tan complicada y compleja? Por la migración, por la fuerte cantidad de migrantes venezolanos que de manera necesaria tienen que ir y volver permanentemente entre Venezuela y Colombia, porque la habitación y los servicios son muy caros en Colombia y porque no hay comida en Venezuela, no hay educación, no hay salud en Venezuela. Entonces tienen que ir y venir permanentemente. Por eso se genera tanto conflicto en la frontera. Y eso es causado porque Maduro no puede brindar a su propia población comida, educación, salud, básicas necesidades para la población. Ahí está.
Otro problema, la inflación. ¿Por qué se ha llegado a ese punto? Por las pésimas políticas que se implementaron en el Banco Central, en el tema de las exportaciones, las importaciones, los controles cambiarios, las sanciones y hasta delitos que se impusieron para el control cambiario. Todo eso fue afectando poco a poco, paulatinamente. Además que las expropiaciones de empresas productivas, la enorme cantidad de funcionarios públicos que tiene Venezuela que son dependientes de las exportaciones de petróleo y que ahora con la caída de la producción petrolera de Venezuela y después con esta pandemia prácticamente Venezuela ya no exporta petróleo. Entonces todas esas medidas fueron tomadas por el chavismo. Jamás se va a resolver mientras siga el chavismo madurismo en el poder. Así es la cosa. Por supuesto que Maduro es el único responsable y ahora que ha reconocido que es un transgresor de derechos humanos, bueno, ahí está, la Corte Penal Internacional se estará alistando para hacer lo que tenga que hacer. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.